Mi nombre es Ovidio Guzmán López, pero el mundo me conoce como el ratón. Tengo 33 años y llevo más de 2 encerrado en una celda de máxima seguridad en Estados Unidos, en el Metropolitan Correctional Center de Chicago, donde cada mañana me despierto sabiendo que moriré aquí adentro. Pero lo que nadie sabe, lo que ni mis hermanos ni mi madre entienden, es que yo mismo pedí que me entregaran. Sí, así como lo escuchas. El hijo del Chapo Guzmán, el heredero del cártel de Sinaloa, el que supuestamente iba a vengar a su padre y reconquistar el imperio, decidió rendirse. Y esa decisión me costó todo. Mis hermanos me llaman traidor. Mi madre llora cada noche, pensando que perdió a otro hijo. Y los que antes me juraban lealtad, ahora escupen mi nombre. Pero tenían que entenderlo. Lo hice para salvarlos. Lo hice porque vi lo que venía y supe que si no me entregaba yo, íbamos a terminar todos muertos, descuartizados en alguna carretera de Sinaloa o colgados de un puente como advertencia. Esta es mi confesión. La verdad que nadie quiere oír. La historia de cómo el hijo del hombre más poderoso de México decidió que era mejor pudrirse en una prisión gringa que seguir jugando a ser Dios en un país donde los dioses mueren jóvenes y violentos. Nací el 29 de marzo de 1990 en Culiacán, Sinaloa. No nací pobre como mi padre. Él sí tuvo que sudar cada peso, crecer vendiendo naranjas en la sierra, pasar hambre. Yo nací cuando él ya era alguien, no el Chapo todopoderoso que conoció el mundo después, pero sí un hombre con poder, con dinero, con respeto en las calles. Mi infancia fue rara. Rara porque nunca fue normal, pero tampoco completamente loca. Vivíamos bien, muy bien, pero siempre con ese código de silencio sobre lo que hacía mi papá. Mi mamá, Griselda López Pérez, nos crió a mí y a mis hermanos tratando de mantenernos alejados de todo eso. Pero es imposible. ¿Cómo le explicas a un niño de 8 años que su padre no puede ir a verlo jugar fútbol porque está escondido de la policía? ¿Cómo le dices que no puede presumir en la escuela que tiene las mejores zapatillas, porque entonces van a empezar a hacer preguntas? Crecí sabiendo que era diferente, que mi apellido significaba algo, pero sin entender exactamente qué. Mis primeros recuerdos de verdad están manchados con sangre, aunque no la mía. Tendría unos 10 años cuando vi por primera vez a un hombre muerto. Fue en una de las propiedades de mi papá en la sierra. Habíamos ido a pasar el fin de semana, uno de esos viajes que se suponía eran para descansar, para estar en familia lejos de la ciudad. Recuerdo el olor a pino, el sonido de los pájaros, la sensación de libertad que sentía corriendo entre los árboles. Pero esa tarde escuché gritos, gritos de hombre, no de miedo, sino de dolor. Dolor real, de esos que te atraviesan el cuerpo. Me acerqué aunque sabía que no debía. Los escoltas trataron de detenerme, pero yo era el hijo del patrón, y ya para entonces había aprendido que podía hacer lo que quisiera. Cuando llegué al granero, vi a 3 hombres amarrados a unas sillas. Estaban encintados, con la boca tapada con cinta gris. Esa cinta gruesa que después aprendí que usan para todo en este negocio. Uno de ellos tenía la cara destrozada, los ojos tan hinchados que parecían pelotas moradas a punto de reventar. Otro lloraba, las lágrimas mezclándose con la sangre que le salía de la nariz. El tercero ya no se movía. Mi papá estaba ahí, fumando un cigarro, tranquilo, como si estuviera supervisando la construcción de una casa. Me vio y no se enojó. No me gritó que me fuera. Me miró directo a los ojos y me dijo algo que nunca olvidaré. Mijo, estos hombres nos iban a traicionar. Le iban a dar información a los Arellano. En este negocio, o eres leal o eres un hombre muerto. No hay punto medio. Yo solo asentí. No lloré. No corrí.
Me quedé ahí parado viendo cómo uno de los sicarios le metía un balazo en la cabeza al que ya no se movía. El sonido fue seco, como cuando truenas los dedos pero 1000 veces más fuerte. Los sesos se desparramaron en la pared de madera. El olor a pólvora y a sangre llenó el espacio. Y yo solo pensé que si eso era lo que pasaba con los traidores, yo nunca iba a ser uno. A los 12 años ya sabía exactamente a qué se dedicaba mi familia. No porque alguien se sentara a explicarme como si fuera una clase de historia, sino porque ya era imposible ignorarlo. Los viajes constantes, las llamadas codificadas, los hombres armados hasta los dientes que siempre nos rodeaban. La primera vez que vi una operación de verdad fue casi por accidente. Estábamos en una de las bodegas cerca de Navolato. Yo había ido con uno de mis tíos porque quería ver unos cachorros de pitbull que tenían ahí. Cuando llegamos había como 20 camionetas estacionadas y un montón de gente trabajando. Pero no estaban descargando mercancía normal. Estaban sacando paquetes envueltos en plástico negro. Cientos de paquetes. Miles tal vez. El olor era raro, dulzón pero químico. Después aprendí que era el olor de la coca prensada. Vi cómo pesaban cada paquete en básculas industriales, cómo los marcaban con números y letras que no entendía, cómo los volvían a empacar en cajas que decían cosas como repuestos automotrices o artesanías mexicanas. Era como ver una fábrica, pero una fábrica de algo prohibido, algo por lo que la gente mataba y moría todos los días. Mi tío me vio observando y se rió. ¿Te gusta lo que ves, morrillo?, me preguntó. Yo solo encogí los hombros, tratando de parecer indiferente, pero por dentro estaba fascinado. Había algo hipnótico en toda esa operación, en la eficiencia, en el poder que representaba. Eso no eran drogas, eso era dinero, poder, control. Pero mi infancia no fue solo violencia y negocios ilegales. También tuve momentos normales, o al menos lo más normal que podía ser para alguien como yo. Jugaba videojuegos, iba a fiestas, tenía amigos. Bueno, tenía lo que yo creía que eran amigos. Con el tiempo aprendí que en este mundo no existen los amigos de verdad. Solo existen los aliados temporales y los enemigos que aún no se han revelado. Recuerdo que en la secundaria traté de ser un chavo normal. Quería tener novia, ir al cine, hacer las cosas que hacían todos los demás. Pero siempre había algo que lo arruinaba. Los escoltas que me seguían a todas partes, la forma en que los maestros me trataban diferente porque sabían quién era mi papá. Las miradas de los otros padres en las juntas escolares. Una vez invité a una chava que me gustaba a salir. Se llamaba Fernanda y era la niña más bonita de mi salón. Ojos verdes, cabello castaño, sonrisa perfecta. Le gustaba el rock en español y leía libros que yo ni siquiera entendía. Fuimos al cine a ver no me acuerdo qué película gringa. Todo iba bien hasta que salimos y ella vio las 3 camionetas blindadas esperándome afuera con como 10 hombres armados. Su cara cambió. Ya no me veía con esa admiración tonta de adolescente enamorada. Me veía con miedo. Con asco, tal vez. Nunca volvimos a salir. 2 semanas después, su familia se mudó a Guadalajara. Ahí fue cuando entendí que nunca iba a poder tener una vida normal. Que mi apellido era una sentencia de por vida. A los 15 años, mi papá fue capturado por primera vez en Guatemala. Fue un golpe duro para toda la familia. De repente, el hombre que parecía intocable, el que controlaba todo desde las sombras, estaba en una celda en Puente Grande. Mi mamá trató de protegernos de todo el escándalo mediático, pero era imposible. Nuestra cara salía en todos los noticieros. Los periodistas acampaban afuera de nuestras casas. Tuvimos que mudarnos como 5 veces en 2 años. Pero lo más extraño de todo fue ver cómo el negocio siguió funcionando.
Mi papá seguía dando órdenes desde la prisión. Seguía moviendo toneladas de droga hacia Estados Unidos. Seguía ordenando ejecuciones y alianzas. La cárcel no lo detuvo. Si acaso lo hizo más peligroso porque ahora tenía todo el tiempo del mundo para planear, y los guardias eran tan corruptos que prácticamente trabajaban para él. Recuerdo ir a visitarlo. Las visitas eran raras. Oficialmente éramos una familia normal, visitando a su padre preso. Extraoficialmente, mi papá manejaba un imperio criminal desde una celda que parecía suite de hotel. Tenía televisión, teléfonos, comida de afuera, hasta mujeres cuando quería. México es un país donde todo se puede comprar. Todo. La ley, la justicia, la libertad. Solo es cuestión de poner el precio correcto sobre la mesa. Fue durante esos años de la primera captura de mi papá, cuando empecé a entender realmente cómo funcionaba todo. Mi hermano mayor, Iván Archibaldo, empezó a tomar más responsabilidades. Él tenía como 20 años y ya estaba metido hasta el cuello en el negocio. Yo lo admiraba, lo veía llegar a la casa con camionetas nuevas, con joyas, con relojes que costaban más que una casa. Las chavas más guapas de Culiacán se peleaban por estar con él. Tenía poder y todos lo sabían. Yo quería ser como él. Quería ese respeto, ese miedo que la gente le tenía. Un día me llevó a una reunión. Fue en un restaurante en Culiacán que habían rentado completo para la ocasión. Había como 30 hombres ahí, todos pesados, todos con historia. Narcos de la vieja escuela, sicarios que habían matado a decenas, operadores que movían millones de dólares cada semana. Iván me presentó como el ratón. Ese apodo me lo había puesto mi papá de chiquito porque era escurridizo, porque siempre encontraba la forma de escaparme de donde no debía estar. Y ese día, frente a todos esos hombres, mi hermano me dijo algo que me llenó de orgullo y al mismo tiempo me aterró. Este es mi carnalito Ovidio, el ratón. Y va a ser tan chingón como mi papá, va a ser peor que mi papá. Todos aplaudieron, todos levantaron sus copas, y yo, con 15 años recién cumplidos, supe que mi destino estaba sellado. No iba a ser doctor, no iba a ser ingeniero, no iba a tener una vida normal en ningún pinche lugar del mundo. Iba a ser narco, iba a seguir los pasos de mi padre, y en ese momento, con la adrenalina corriendo por mis venas y el respeto de todos esos criminales sobre mí, pensé que no había nada mejor que eso. Mi primera vez matando a alguien fue a los 16 años. No fue planeado. No fue una ejecución formal como las que había visto hacer a los sicarios de mi papá. Fue en caliente, en medio de una bronca que se salió de control. Estábamos en una fiesta en una casa de Guadalupe, un municipio cerca de Culiacán. Era una de esas fiestas privadas donde solo entraba gente conectada, donde la coca corría libre como el agua, y las morras más guapas del estado llegaban sabiendo exactamente a qué iban. Yo andaba con varios de mis primos y algunos de los chavos que trabajaban para mi hermano, todos menores de 20. Todos creyéndonos intocables porque traíamos el apellido correcto. La fiesta iba bien hasta que llegaron unos pendejos de Mazatlán. No sé quién los invitó o si se colaron, pero llegaron con esa actitud de creerse muy vergas, muy pesados. Uno de ellos, un güey alto con tatuajes en el cuello y una cadena de oro gruesa como cable, empezó a coquetear con una morra que estaba conmigo. No era mi novia ni nada serio, pero estaba conmigo esa noche y todos sabían que nadie se metía con lo que era mío. Le dije tranquilo que se alejara. Él se rió. Me dijo que no sabía quién era yo y que a él le valía madre mi apellido. Error fatal. Las cosas escalaron rápido. Empezaron los empujones, los gritos. Sus amigos se acercaron, los míos también,
En segundos teníamos como 20 personas involucradas en una bronca que nadie sabía bien por qué había empezado. Alguien sacó un cuerno de chivo. El sonido del seguro quitándose hizo que todos se callaran. Pero el pendejo del tatuaje en el cuello no se calmó. Sacó una pistola, una escuadra 9 milímetros, y me la apuntó directo a la cara. Vi su dedo en el gatillo. Vi sus ojos y supe que iba a jalar. No iba a dudar. No iba a negociar. Iba a matarme ahí mismo delante de todos. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cerebro. Saqué mi propia pistola, una Glock que traía en la cintura, y disparé. No apunté. No respiré hondo. No hice nada de lo que te dicen en las películas. Solo jalé el gatillo 3 veces. Las 3 balas le dieron. Una en el pecho, una en el hombro, una en el cuello. Cayó como costal. La sangre empezó a salir a borbotones de su cuello. Ese rojo oscuro que significa que le diste a una arteria. Hizo unos sonidos raros, como si tratara de respirar, pero no pudiera. Sus ojos me miraban con sorpresa, como si no pudiera creer que había pasado. En menos de 30 segundos dejó de moverse. Yo me quedé ahí parado con la pistola todavía en la mano, viendo el cuerpo, sintiendo el olor a pólvora mezclado con el olor de la sangre y el miedo. Nadie se movió por unos segundos que parecieron horas. Luego, uno de mis primos me agarró del brazo y me sacó de ahí. Ya estuvo, carnal, ya estuvo. Vámonos a la verga. Subimos a las camionetas y nos fuimos. Yo iba en el asiento trasero temblando. No de miedo exactamente, sino de la adrenalina pura que me corría por todo el cuerpo. Había matado a un hombre. Le había quitado la vida. Y lo más enfermo de todo es que no sentía remordimiento. Sentía poder. Sentía que había cruzado una línea que no tenía regreso y que del otro lado estaba el respeto verdadero. El respeto que solo te dan cuando saben que eres capaz de matar. Cuando llegamos a una de las casas de seguridad, mi hermano Iván ya estaba ahí esperando. Alguien le había avisado. Me vio llegar y por su cara supe que ya sabía todo. ¿Lo mataste?, me preguntó directo. Yo asentí. Él sonrió. Bien, ya eras hora de que te quitaras lo pendejo. Ese güey trabajaba para los Beltrán. De todos modos, lo íbamos a tener que quebrar tarde o temprano. En ese momento entendí algo fundamental de este negocio. No importa si matas en defensa propia o por órdenes. No importa si fue planeado o accidental. Cuando matas a alguien en este mundo, ese muerto se vuelve parte de tu historia. Se suma a tu reputación. Y yo acababa de empezar a construir la mía. Los siguientes días fueron extraños. Esperaba sentir culpa, tener pesadillas, ver la cara del muerto cada vez que cerraba los ojos. Pero no pasó nada de eso. Dormía bien, comía bien. Lo único que cambió fue cómo me trataba la gente. Los sicarios que antes me veían como el niño rico, ahora me saludaban diferente. Me hablaban con respeto. Los operadores me incluían en conversaciones que antes tenía prohibido escuchar. Mi mamá notó el cambio, pero no dijo nada. Creo que en el fondo siempre supo que esto iba a pasar, que era inevitable. Cuando tienes el apellido Guzmán y naces en Sinaloa, no hay muchas opciones de vida. O te metes al negocio o terminas muerto por no meterte. No hay camino del medio. Mi papá se enteró de lo que pasó desde Puente Grande. Me mandó un mensaje a través de uno de sus abogados. Dile a Ovidio que me dio gusto saber que tiene huevos, pero que tenga cuidado. Los Beltrán no van a dejar pasar esto así nomás. Y tenía razón. 2 semanas después, intentaron levantarme. Iba saliendo de un antro en Culiacán como a las 3 de la mañana. Andaba con 2 escoltas y un primo. Estábamos medio pedos, riéndonos de no sé qué pendejada, cuando llegaron las camionetas. 4 Suburbans negras sin placas. Frenaron en seco bloqueando la calle.
Bajaron como 15 tipos con armas largas, pasamontañas, chalecos tácticos. Parecían militares, pero yo sabía que no lo eran. Eran sicarios profesionales, de los que entrenan en campos especiales, de los que cobran miles de dólares por trabajo. Mis escoltas reaccionaron rápido. Sacaron sus cuernos y empezaron a disparar. El sonido era ensordecedor. Vidrios rompiéndose, metal perforándose, gritos. Yo me tiré al suelo detrás de un carro estacionado. Las balas pasaban sobre mi cabeza silbando. Escuchaba los impactos en el metal, en el concreto. Escuchaba los gritos de mi primo que había recibido un balazo en la pierna. La balacera duró tal vez 3 minutos, pero se sintió como 1 hora. Cuando pararon de disparar, pensé que nos habían matado a todos. Me quedé tirado sin moverme esperando que vinieran a rematarme. Pero entonces escuché sirenas. Las camionetas arrancaron a toda velocidad y se fueron. Los policías llegaron y actuaron como si no hubieran visto nada. Nos ayudaron a levantarnos, nos preguntaron si estábamos bien y se fueron. Después supe que esos policías estaban en la nómina de mi papá, que habían llegado justo a tiempo porque alguien les avisó que nos iban a levantar. Esa noche entendí algo que cambió mi forma de ver todo. En este negocio, nadie te va a matar porque sí. Te van a matar porque representas un peligro, porque vales algo para alguien, o porque tu muerte sirve para mandar un mensaje. Y yo ya valía lo suficiente como para que los Beltrán Leiva quisieran mi cabeza. Mi papá se escapó de Puente Grande en enero del 2001. Yo tenía 10 años cuando lo capturaron y casi 12 cuando se fugó. El día de su escape fue de locos. Estábamos en casa cuando empezaron a llegar las noticias. Primero por teléfono, llamadas codificadas que mi mamá recibía y que la hacían llorar de felicidad. Luego en la tele. Todos los canales reportando que Joaquín Guzmán Loera había escapado en un carrito de lavandería. Así de pendejo sonaba, pero así de real era. Mi papá había sobornado a tantos guardias, a tantos funcionarios, había metido tanto dinero en la prisión, que básicamente se salió caminando. Y México entero se enteró que el Chapo Guzmán era imparable, que ni las rejas ni el gobierno podían contenerlo. Para mí fue como ver a Superman salir volando del edificio. Mi papá era un superhéroe. Un criminal, sí, pero un superhéroe criminal que podía hacer lo imposible. Cuando finalmente lo vimos, como un mes después en una casa de seguridad en la sierra, nos abrazó a todos llorando. Mijos, su padre nunca los va a abandonar. Nunca, nos dijo. Y le creímos. Todos le creímos. Con mi papá libre, todo cambió. El cártel de Sinaloa se volvió más poderoso que nunca. Las rutas, las plazas, las alianzas. Todo creció exponencialmente. Y nosotros, sus hijos, empezamos a tomar roles más activos. Iván ya era prácticamente el segundo al mando. Alfredo, mi otro hermano, manejaba gran parte de las operaciones financieras. Y yo, con apenas 17 años, empecé a aprender el negocio desde abajo. No me pusieron a mandar desde el principio. Mi papá era inteligente. Sabía que si te dan poder sin experiencia, te van a matar rápido. Así que me puso a trabajar con los operadores logísticos. Gente que movía la droga pero que no era sicarios. Gente que entendía de rutas, de sobornos, de cómo esconder 20 toneladas de coca en un tráiler que supuestamente lleva aguacates. Aprendí a leer los códigos que usábamos para comunicarnos. Números que representaban cantidades, nombres de frutas que eran tipos de droga, colores que significaban rutas. Era como aprender otro idioma. Un idioma que si lo hablabas mal te podía costar la vida o la libertad. Mi primera operación real fue coordinando un envío de cristal hacia Arizona. Cristal, metanfetamina, hielo, como le quieras decir.
Era 2007 y el cristal se estaba volviendo el negocio del futuro. Más adictivo que la coca, más barato de producir, más ganancia. Teníamos laboratorios en Sinaloa y Durango, produciendo miles de kilos cada semana. Mi trabajo era asegurarme que un cargamento de 500 kilos cruzara la frontera sin problemas. Suena fácil, pero es increíblemente complicado. Tienes que coordinar a los transportistas que llevan la droga desde el laboratorio hasta la bodega. Tienes que pagar a los federales que van a hacer de la vista gorda en los retenes. Tienes que tener gente infiltrada en la aduana gringa que va a dejar pasar el cargamento. Tienes que tener un plan B por si algo sale mal. Y tienes que hacer todo esto sin que nadie te traicione, sin que los rivales se enteren, sin que los gringos te pongan un rastreo. Durante 2 semanas no dormí. Estaba obsesionado con cada detalle. Hablaba por teléfono encriptado 20 veces al día. Revisaba y revisaba los planes. Finalmente llegó el día. El tráiler con el cristal escondido en compartimentos especiales dentro de bobinas de alambre industrial cruzó por Nogales. Pasó la inspección sin problemas. Llegó a Phoenix. Se descargó en una bodega controlada por nosotros. 500 kilos de cristal que en la calle valían millones de dólares. Todo salió perfecto. Cuando le reporté a mi papá que la operación había sido exitosa, su respuesta fue simple, pero significó todo para mí. Bien, mijo, ya te estás ganando tu lugar. Esas palabras me llenaron más que cualquier cantidad de dinero. Porque el dinero lo teníamos. Lo que yo buscaba era su aprobación, su respeto. Quería que me viera no como su hijo chiquito, sino como su sucesor. Los años que siguieron fueron de puro aprendizaje y sangre. No puedo decir que fueron buenos años porque eso sería mentir. Fueron años donde vi cosas que ningún ser humano debería ver, donde hice cosas que me quitaron pedazos del alma que nunca voy a recuperar. Pero también fueron los años donde me convertí en lo que soy, en lo que era. El ratón, el hijo del Chapo que iba a superar al padre. Entre 2007 y 2014, cuando capturaron de nuevo a mi papá, yo pasé de ser un morro aprendiendo el negocio a ser uno de los operadores más importantes del cártel. Manejaba rutas completas, supervisaba laboratorios, tomaba decisiones sobre ejecuciones, negociaba con otros cárteles. Y sí, maté. Maté mucho. No voy a darte números exactos porque ni yo los sé. Algunos fueron ejecuciones directas, donde yo jalé el gatillo. Otros fueron órdenes que di y otros cumplieron. Pero todos cuentan. Todos son sangre en mis manos. Recuerdo una ejecución en particular que me persigue hasta hoy. Fue en 2009. Uno de nuestros operadores en Tijuana, un tipo llamado Rigoberto, nos estaba robando. No eran cantidades pequeñas. Estamos hablando de millones de dólares en cocaína que supuestamente se había perdido en operativos, pero que en realidad él estaba desviando para venderla por su cuenta. Mi papá me dio la orden directa. Encárgate del problema y hazlo de tal forma que nadie más se atreva a robarnos. Mandé levantar a Rigoberto. Lo trajeron a una casa de seguridad en las afueras de Culiacán. Cuando llegué, ya lo tenían amarrado a una silla, encintado, con la boca tapada. Estaba llorando. Las lágrimas le corrían por la cara. Tenía como 45 años, esposa, 3 hijos. Lo sabía todo de él, porque había investigado antes de tomar la decisión. Le quité la cinta de la boca y le di chance de explicarse. Patrón, lo siento mucho. Tenía deudas. Mi hijo está enfermo. Necesitaba el dinero. Las mismas excusas de siempre. La misma mierda que dice todo el mundo cuando los agarran. Le dije que entendía, que todos tenemos problemas, pero que en este negocio las reglas son claras. No robas. Nunca. Por ninguna razón. Le di un chance que casi nunca damos.
Le dije que si me devolvía el dinero, todo el dinero, y me daba los nombres de todos los que lo habían ayudado, tal vez podía vivir. Tal vez. Empezó a hablar rapidísimo. Nombres, lugares, cantidades. Uno de mis hombres iba escribiendo todo. Cuando terminó me miró con esperanza, como si realmente creyera que lo iba a perdonar. Le puse mi pistola en la frente y le dije, tu error no fue robar. Tu error fue pensar que ibas a salir vivo de esto. Le disparé, un solo tiro. Cayó con todo y silla hacia atrás. Ordené que su cuerpo apareciera en Tijuana con un narcomensaje. Esto les pasa a los que roban al señor Guzmán. Su familia lo encontró 3 días después, colgado de un puente con signos de tortura que yo no ordené, pero que los sicarios hicieron de todos modos porque así es esto. Nunca es suficiente matar. Siempre tiene que haber un mensaje más grande. Pero no todo era muerte y violencia. También había lujos que ni te imaginas. Fiestas en yates, en Mazatlán, donde llegaban artistas famosos a cantar solo para nosotros. Carros de lujo que cambiaba cada mes porque me aburrían. Relojes de cientos de miles de dólares. Ropa de diseñador. Morras, todas las morras que quisiera. Actrices, modelos, cantantes. Solo tenías que mandar el mensaje correcto y llegaban sabiendo exactamente qué se esperaba de ellas. Algunas lo hacían por el dinero. Otras por la adrenalina de estar con alguien peligroso. Otras porque si decían que no, las consecuencias podían ser fatales. Yo no voy a mentir y decir que me sentía mal por eso. No me sentía mal. Me sentía poderoso. Me sentía como un rey. Como un dios. Podía hacer lo que quisiera, cuando quisiera, y nadie me iba a decir que no. Compraba políticos como quien compra tacos. Tenía policías, militares, hasta gente del gobierno federal en la nómina. México entero se vendía y nosotros éramos los compradores principales. En 2011 mi papá me regaló un rancho enorme en Badiraguato, el pueblo donde él nació. Era mi territorio, mi reino. Ahí hacía lo que me daba la gana. Fiestas que duraban días, peleas de gallos con apuestas de millones, llevaba animales exóticos. Tenía un jaguar como mascota. Un pinche jaguar que me costó como $100,000 y que terminó matando a uno de los trabajadores del rancho. Tuve que ordenar que lo sacrificaran, pero antes de matarlo, me tomé fotos con él. Todavía existen esas fotos en algún lugar. Yo con 18 años posando con un jaguar y una AK-47 de oro. Esa era mi vida. Absurda, violenta, excesiva. Mi papá fue capturado de nuevo en febrero de 2014 en Mazatlán. Yo estaba durmiendo cuando me llegó la llamada. Mi hermano Iván gritando por teléfono que los marinos habían agarrado a mi papá. No lo podía creer. Pensé que estaba mintiendo, que era una broma pesada. Pero cuando prendí la tele, ahí estaba. Imágenes de mi padre siendo subido a un helicóptero, esposado, con esa mirada que todos conocemos ahora. Esa mirada de derrota, pero también de, esto no se acaba aquí. Mi mamá se desmoronó. Lloró durante días. Nosotros tratamos de ser fuertes, pero por dentro estábamos cagados de miedo. Sin mi papá, el cártel quedaba en manos de nosotros. De mí, de Iván, de Alfredo, del Mayo Zambada y sus hijos. Pero todos sabían que sin el Chapo las cosas iban a cambiar. Y cambiaron. Los rivales empezaron a moverse. Los Zetas, el cártel Jalisco Nueva Generación, los que quedaban de los Beltrán Leiva. Todos querían un pedazo de lo que habíamos construido. Las balaceras se volvieron más frecuentes. Las traiciones más comunes. La paranoia constante. Yo dormía con una pistola debajo de la almohada y otra en el buró. Cambiaba de casa cada semana. No comía nada que no hubiera sido probado antes por alguien más, por miedo a que me envenenaran. Así de enfermo se pone esto cuando las estructuras se debilitan. En 2015 tuvimos que ordenar una masacre.
No me gusta usar esa palabra, pero es lo que fue. Un grupo de sicarios del CJNG había entrado a Sinaloa tratando de quitarnos una plaza. Mataron a varios de nuestra gente, incluido un primo mío que apenas tenía 20 años. Lo agarraron, lo torturaron y dejaron su cuerpo descuartizado en el centro de Culiacán. Era una declaración de guerra. Reunimos a como 100 sicarios. Les dimos armas, chalecos, camionetas blindadas. Les dijimos exactamente dónde estaban los del Jalisco. Y les dimos una orden simple. No dejen a nadie vivo. Lo que pasó esa noche en ese rancho en las afueras de Navolato fue un infierno. Los nuestros llegaron disparando todo lo que tenían. Lanzagranadas, cuernos de chivo, 50 cal, todo. La balacera duró horas. Cuando amaneció, había como 30 cuerpos, todos del CJNG. Algunos habían tratado de escapar corriendo por el monte, pero los cazaron como animales. Ordenamos que los cuerpos se quedaran ahí 3 días, que los buitres y los perros se los comieran, que fuera un mensaje claro. Sinaloa no se toca. Los medios lo reportaron como enfrentamiento entre grupos criminales. El gobierno dijo que estaban investigando, pero todos sabían que no iban a investigar nada. Porque en México la violencia del narco es tan común que ya ni siquiera indigna a nadie. Ya es parte del paisaje. Mi vida entre 2014 y 2016 fue pura guerra. Guerra constante contra los rivales. Guerra interna porque dentro del cártel empezaron las divisiones. El Mayo Zambada queriendo más control. Nosotros, los chapitos como nos decían, queriendo mantener el legado de nuestro padre, Damaso López, que había sido brazo derecho de mi papá, tratando de quedarse con todo. Fue una época de sangre, traiciones y muertes que nunca terminaban. Yo personalmente supervisé como 50 ejecuciones en esos 2 años. Gente que nos traicionó. Gente que trabajaba para el enemigo. Gente que simplemente estaba en el lugar equivocado. Una vez ordené que mataran a toda una familia. Papá, mamá, 3 hijos. El papá era un federal que nos había tendido una trampa donde murieron 5 de nuestra gente. Lo normal hubiera sido solo matar al federal. Pero yo estaba enojado. Estaba harto de que nos traicionaran. Ordené que mataran a todos, que no quedara nadie de su línea. Cuando me reportaron que ya estaba hecho, que habían entrado a su casa y los habían ejecutado a todos mientras dormían, yo no sentí nada. Absolutamente nada. Ni culpa, ni remordimiento, ni tristeza. Solo pensé, uno menos. Ese era el nivel de deshumanización al que había llegado. Ya no veía personas. Veía problemas que había que eliminar. Amenazas que había que neutralizar. Números en una ecuación donde la única respuesta correcta era la muerte. En 2016, mi papá se volvió a escapar. Segunda fuga, esta vez de altiplano, la prisión de máxima seguridad. Un túnel de 1,5 km con rieles, ventilación, todo. Nos costó millones construirlo. Sobornamos a tantos funcionarios que perdí la cuenta. Pero valió la pena. Ver a mi padre libre de nuevo fue como respirar después de estar bajo el agua. Pensamos que todo iba a volver a ser como antes. Que el Chapo estaba de vuelta y que el cártel iba a recuperar su fuerza total. Nos equivocamos. La segunda fuga de mi papá lo convirtió en el hombre más buscado del mundo. Los gringos pusieron una recompensa de millones por su cabeza. El gobierno mexicano no tuvo más remedio que buscarlo de verdad, porque la presión internacional era demasiada. Y nosotros, sus hijos, nos convertimos en objetivos automáticos. Cada movimiento que hacíamos era rastreado. Cada llamada interceptada. Cada persona cerca de nosotros era posible informante. La paranoia llegó a niveles que no puedo ni describir.
Dejé de confiar hasta en mi sombra. Y entonces pasó lo del 17 de octubre de 2019, el día que me capturaron por primera vez, el día que cambió todo. Yo estaba en una casa en Culiacán, una casa normal en un fraccionamiento de clase media. Nada ostentoso, nada que llamara la atención. Pero alguien nos delató. Tiene que haber sido alguien muy cercano porque solo 5 personas sabían que yo estaba ahí. Los militares llegaron como a las 3 de la tarde. Elementos de la Guardia Nacional, fuerzas especiales. Rodearon la casa. Empezó la balacera. Mis escoltas respondieron con todo, pero éramos como 10 contra 200. No había forma de ganar. Me refugié en un cuarto blindado que teníamos en la casa. Escuchaba las explosiones, las ráfagas, los gritos. Sabía que era el fin, que me iban a agarrar o me iban a matar. Pero entonces pasó algo que todavía me cuesta creer. Mis hermanos, el Mayo, todos los que quedaban del cártel, ordenaron un levantón masivo en toda la ciudad. En cuestión de horas, Culiacán se convirtió en zona de guerra. Sicarios bloqueando calles, quemando vehículos, balaceando a militares. Hubo como 12 puntos de conflicto simultáneos en la ciudad. Era el caos total. La presión fue tanta que el gobierno tomó una decisión histórica. Ordenaron que me soltaran. Sí, así como suena. Me capturaron y 2 horas después me liberaron. Salí de esa casa caminando, esposado. Subí a un helicóptero militar. Y luego me bajaron en otro punto de la ciudad, donde mi gente me recogió. Fue surreal. México entero vio en vivo cómo el gobierno se rendía ante el narco. Cómo el cártel de Sinaloa era más poderoso que el Estado. Ese día pensé que éramos invencibles, que nadie nos podía tocar, que habíamos ganado. Me equivoqué. Porque ese día también firmé mi sentencia de muerte. Después del culiacanazo, como le llamaron los medios, mi vida se volvió imposible. Pensé que había ganado, que el hecho de que el gobierno me liberara me hacía intocable. Pero la realidad fue exactamente lo opuesto. Me convertí en el objetivo número 1. Los gringos estaban furiosos. Habían visto en televisión cómo México se arrodillaba ante un narco y eso no lo iban a perdonar. La DEA, el FBI, todos los pinches departamentos de Estados Unidos pusieron mi nombre hasta arriba de su lista. Y no solo ellos, dentro de México también. Políticos que antes tomaban nuestro dinero, ahora nos señalaban públicamente. Militares que habían estado en la nómina de repente se volvieron héroes antinarco. El presidente López Obrador tuvo que salir a dar explicaciones. Dijo que me habían liberado para salvar vidas civiles, para evitar más violencia. Pero todos sabían la verdad. Me liberaron porque el cártel de Sinaloa le demostró al gobierno quién tenía el poder real en ese estado. Y esa demostración de poder nos costó todo. Los meses después del culiacanazo fueron de esconderse. Ya no podía moverme con libertad. Tenía que cambiar de ubicación cada 2 o 3 días. Dormía en casas de seguridad, en ranchos perdidos en la sierra. Lugares sin electricidad, sin agua corriente, sin ninguna comodidad. Yo que había vivido en mansiones con albercas y jacuzzis, ahora cagaba en letrinas y me bañaba con cubetas de agua fría. La caída fue brutal. Pero lo peor no era la incomodidad física. Lo peor era la paranoia. Sabía que me estaban buscando con todo. Sabía que cada persona nueva que veía podía ser un informante. Dejé de usar teléfonos. Solo me comunicaba a través de mensajeros que llevaban recados en papel, como en los pinches años 1800. Mi familia tampoco estaba bien. Mi mamá vivía aterrada de que me mataran. Mis hermanos estaban en la misma situación. Iván, Alfredo, todos escondiéndonos como ratas. Y mientras nosotros nos escondíamos, el negocio seguía.
Porque eso es lo que la gente no entiende. El narco no para. No importa quién esté arriba, quién esté preso, quién esté muerto, la droga sigue fluyendo hacia Estados Unidos porque hay demanda. Millones de gringos que necesitan su coca, su cristal, su fentanilo. Y mientras haya demanda, va a haber oferta. El fentanilo. Ese fue el negocio que nos cambió todo. Para 2020, el fentanilo era el producto más rentable que habíamos manejado. Más que la coca, más que la heroína, más que el cristal. 1 kilo de fentanilo puro se podía cortar y convertir en 50 kilos de producto para vender. Las ganancias eran astronómicas, pero también era peligroso. Tan potente que con solo tocarlo mal te podías morir. Tuvimos operadores que murieron solo por inhalar el polvo accidentalmente mientras lo empacaban. Yo supervisé varias operaciones de fentanilo. Teníamos laboratorios en Sinaloa donde químicos chinos nos enseñaban a producirlo. Comprábamos los precursores químicos que venían de China. Los mezclábamos siguiendo fórmulas exactas y producíamos kilos y kilos de muerte pura. Porque eso es el fentanilo. Muerte. Supe que estábamos matando a miles de gringos. Lo sabía y no me importaba. Mi lógica era simple. Ellos lo compran, nosotros lo vendemos. Si se mueren es su problema. Nadie los obliga a meterse esa mierda. Pero ahora, aquí encerrado con tiempo para pensar, me doy cuenta de lo enfermo que estaba, de lo deshumanizado que me había vuelto. Maté a más gente con el fentanilo que con todas las ejecuciones que ordené. Y esas muertes no tienen cara. Son estadísticas. Números en reportes de sobredosis. Pero cada número era una persona. Alguien que tenía familia, amigos, sueños. Y yo ayudé a matarlos solo por dinero que ni siquiera necesitaba. En 2021 las cosas empeoraron entre nosotros y el Mayo Zambada. Ismael Zambada García, el Mayo, era el cofundador del cártel junto con mi papá. Un señor ya grande, de los narcos de la vieja escuela. Siempre había tensión, pero la manejábamos. Después del Culiacanazo, esa tensión se volvió insostenible. El Mayo pensaba que nosotros, los chapitos, éramos muy impulsivos, que llamábamos demasiado la atención. Que el Culiacanazo había sido un error porque ahora el gobierno gringo no iba a parar hasta destruirnos. Y tenía razón. Pero nosotros pensábamos que él era un viejo acabado que ya no entendía cómo funcionaba el negocio nuevo. Que estaba dispuesto a entregarnos a nosotros para salvar su pellejo. Las reuniones entre las dos facciones se volvieron tensas. Hubo un momento donde casi llegamos a los madrazos. Yo estaba en una junta con uno de los hijos del Mayo en un rancho neutral. Estábamos discutiendo sobre unas rutas. Él dijo algo sobre que nosotros no sabíamos administrar el cártel como mi papá. Yo le respondí que su padre era un traidor viejo que lo único que quería era vendernos a los gringos. Se paró de la mesa sacando su pistola. Yo saqué la mía. Durante como 10 segundos estuvimos apuntándonos mutuamente, esperando ver quién disparaba primero. Los demás en la reunión nos separaron. Pero el daño estaba hecho. La división era real. El cártel de Sinaloa se estaba partiendo en dos. Y cuando un cártel se divide, solo puede pasar una cosa: guerra. Pero la guerra interna nunca estalló completamente. Porque antes de que llegáramos a matarnos entre nosotros, los gringos hicieron su movimiento. En 2023, la DEA infiltró a alguien muy cercano a nosotros. Nunca supe quién exactamente. Pudo haber sido un escolta, un operador, alguien de confianza. Pero alguien les estaba dando información en tiempo real. Empezaron a caer envíos, cargamentos de toneladas de droga interceptados en la frontera, operadores arrestados, casas de seguridad cateadas. Era un sangrado constante. Cada semana perdíamos algo. Y lo peor era no saber de dónde venía la filtración.
Empezamos a torturar a nuestra propia gente buscando al traidor. Matamos a varios por sospecha nada más. Gente que tal vez era inocente, pero que no podíamos arriesgarnos. La paranoia nos estaba devorando desde adentro. Recuerdo una noche estar sentado en una casa de seguridad en la sierra, solo, con una botella de whisky y mi pistola sobre la mesa, pensando en volarme la cabeza, pensando que ya no había salida, que esto no iba a terminar bien sin importar qué hiciéramos, que mi papá iba a morir en prisión en Estados Unidos, que nosotros íbamos a terminar igual o peor, que todo por lo que habíamos peleado, toda la sangre que habíamos derramado, no significaba nada al final. Mi papá fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años en 2019. Lo enjuiciaron en Nueva York en un circo mediático, donde desfilaron testigos diciendo todo tipo de cosas. Algunas ciertas, muchas exageradas, algunas completamente inventadas. Lo pintaron como un monstruo, como el narco más sanguinario de la historia. Y sí, mi papá ordenó matar a mucha gente. Sí, movió toneladas de droga que destruyeron vidas. Pero también era un hombre, un padre que llamaba por teléfono a preguntarnos cómo estábamos. Que lloraba cuando hablaba de nosotros, que se sacrificó toda la vida para que no nos faltara nada. El día de la sentencia, mi mamá estaba destrozada. Nosotros también. Sabíamos que nunca lo íbamos a volver a ver, que iba a morir en una celda en Colorado sin volver a pisar México, sin volver a ver la sierra que tanto amaba, sin volver a abrazar a sus hijos. Esa sentencia no fue solo para él, fue para todos nosotros, porque nos demostró que no importa qué tan poderoso seas, no importa cuánto dinero tengas, no importa a cuántos políticos compres. Al final, los gringos siempre ganan. Siempre. Y entonces tomé la decisión más difícil de mi vida. La decisión que mis hermanos nunca me van a perdonar. Empecé a negociar mi entrega. No directamente. Usé intermediarios. Abogados que tenían contactos con la DEA. Les mandé el mensaje. Ovidio Guzmán está dispuesto a entregarse bajo ciertas condiciones. Las condiciones eran simples. Protección para mi familia inmediata. Mi mamá, mis hijos, las madres de mis hijos. Que no los fueran a tocar. Que pudieran seguir con sus vidas. A cambio, yo me entregaba y cooperaba con todo lo que quisieran saber. Les iba a dar información del cártel, de las rutas, de los operadores. Todo. ¿Por qué tomé esa decisión? Porque vi el futuro y no había salida. Iba a terminar muerto o preso de todos modos. Pero si me entregaba yo, en mis términos, al menos podía controlar un poco el desenlace. Podía asegurarme de que mi familia estuviera protegida. Mis hermanos no lo entendieron. Cuando se enteraron me llamaron traidor, cobarde. Dijeron que estaba traicionando la memoria de mi padre, que era una vergüenza para el apellido Guzmán. Pero ellos no entendían. No veían lo que yo veía. Esto no iba a terminar con nosotros victoriosos. Iba a terminar con todos muertos o en prisión. La única diferencia era cómo llegábamos a ese final. Las negociaciones tomaron meses. Los gringos no confiaban en mí. Pensaban que era una trampa, que los iba a emboscar. Tuve que darles pruebas de buena fe, información sobre envíos futuros que ellos interceptaron, nombres de operadores que ellos arrestaron. Cada pedazo de información que daba era una traición. Lo sé. Lo sabía entonces y lo sé ahora. Pero también era mi única salida. En diciembre de 2022 les di la fecha exacta de dónde iba a estar. Una casa en Jesús María, un pueblo cerca de Culiacán. Les dije cuántos escoltas iba a tener. Les dije que iba a haber resistencia, porque mis escoltas no sabían que yo había arreglado esto. El 5 de enero de 2023 llegaron. Militares, Guardia Nacional, el operativo completo. La balacera fue real.
Mis escoltas pelearon pensando que me estaban defendiendo. Algunos murieron. Murieron por mí sin saber que yo ya había vendido todo. Esa culpa me va a perseguir siempre. Cuando me esposaron y me subieron al helicóptero sentí alivio. Alivio de que todo había terminado, de que ya no tenía que esconderme, de que ya no tenía que matar, de que finalmente podía dormir sin estar esperando que alguien entrara a matarme. Me llevaron a Ciudad de México, me procesaron y 3 días después me extraditaron a Estados Unidos. Llegué a Chicago en enero de 2023. Me metieron al Metropolitan Correctional Center. Una celda de 2 por 3 metros. Una cama de metal. Un excusado de acero inoxidable. Una ventana pequeña donde apenas entra luz. Esa celda ha sido mi mundo durante los últimos 2 años. Los primeros meses fueron los peores. El síndrome de abstinencia no de drogas, porque nunca fui adicto a nada de lo que vendíamos, pero sí de la vida, de la adrenalina, del poder. De repente no era nadie, era un número, un preso más. Los guardias me trataban como basura. Los otros presos me miraban como un sapo, un informante. Porque todos sabían que yo había cooperado, que había dado información. En la cárcel, los sapos son peor que los violadores. Son lo más bajo. Tuve que estar en aislamiento los primeros 6 meses porque las amenazas de muerte eran constantes. Gente del CJNG que estaba presa quería matarme. Gente de otros cárteles. Hasta gente de Sinaloa que me consideraba un traidor. Estuve solo 23 horas al día. 1 hora de ejercicio en un patio del tamaño de un closet. El resto encerrado con mis pensamientos. Y créeme, estar solo con tus pensamientos cuando has hecho las cosas que yo hice es una tortura peor que cualquier cosa física. Empecé a cooperar con los fiscales. Reuniones donde me preguntaban todo. Nombres, fechas, lugares, métodos. Les conté cómo funcionaba el cártel, cómo sobornábamos a funcionarios, cómo movíamos la droga, quiénes eran los contactos en Estados Unidos. Les di todo. Cada reunión duraba horas, salía mentalmente agotado. Pero también había algo catártico en confesar, en finalmente decir la verdad sobre todo. Les hablé de las ejecuciones, de las torturas, del fentanilo, de todo. Mi abogado me decía que cooperar podía reducir mi sentencia, que en lugar de cadena perpetua tal vez podía salir en 20 o 25 años. Pero yo sabía la verdad. Nunca voy a salir de aquí. Voy a morir en una prisión americana como mi padre. La diferencia es que yo elegí este camino. Él peleó hasta el final. Yo me rendí. Mis hermanos no me han hablado desde que me entregué. Iván me mandó un mensaje a través de un abogado. Eres un traidor y ojalá te pudras en el infierno. Alfredo ni siquiera eso. Simplemente me borró de su vida. Mi mamá es la única que todavía me escribe. Cartas donde me dice que me ama, que entiende por qué hice lo que hice, que reza por mí todos los días. Esas cartas son lo único que me mantiene cuerdo. Porque aquí adentro es fácil volverse loco. El silencio constante, la soledad, el arrepentimiento. Pienso en toda la gente que maté. Pienso en sus familias. Pienso en los gringos que murieron por sobredosis del fentanilo que yo ayudé a producir. Pienso en mis propios hijos que van a crecer sin padre, que van a llevar el apellido Guzmán como una maldición, que van a ser juzgados por lo que hice. Y me pregunto si valió la pena. Todo el dinero, todo el poder, toda la adrenalina. ¿Valió la pena terminar aquí? La respuesta es no, pero ya no hay vuelta atrás. La gente cree que el narco es solo sobre la violencia y el dinero. Pero hay todo un mundo que nadie ve. Las fiestas, las conexiones con gente poderosa, la corrupción que va hasta los niveles más altos. Yo viví ese mundo durante años. Vi cosas que si las contara la gente pensaría que estoy inventando. Pero todo es real.
Todo pasó. Y ahora que estoy aquí encerrado sin nada que perder, voy a contar lo que nadie se atreve a decir. Los nombres, los lugares, las verdades que incomodan. Las fiestas del cártel eran legendarias. No estoy hablando de reuniones normales. Estoy hablando de eventos donde llegaban políticos, empresarios, artistas famosos, gente que en público condenaba al narco pero en privado tomaba nuestro dinero y disfrutaba de nuestro estilo de vida. Recuerdo una fiesta en 2018 en un rancho cerca de Tamazula, Durango. Era el cumpleaños de uno de los operadores importantes del cártel. Rentamos el lugar completo. Trajimos catering de Guadalajara. Habían mesas llenas de comida, langostas, caviar, cortes de carne que costaban miles de dólares. Barra libre con los alcoholes más caros que existen. Y coca. Mucha coca. No para vender, sino para consumo de los invitados. Bandejas de plata llenas de líneas perfectamente cortadas. Llegaron como 200 personas. Reconocí a varios. Había un diputado federal de Sinaloa, 2 alcaldes de municipios del estado, empresarios que aparecían en Forbes México y artistas, cantantes de banda y norteño que todos conocen. No voy a dar nombres específicos porque algunos todavía están vivos y tienen familias, pero eran figuras que salen en televisión, que llenan estadios. Llegaban en helicópteros privados. Bajaban, nos saludaban como si fuéramos amigos de toda la vida y se ponían a pistear con nosotros. Una cantante muy famosa, de esas que presumen en Instagram su vida familiar perfecta, estuvo toda la noche pegada a mi hermano. Terminaron en una de las habitaciones. Al día siguiente, ella subió fotos de un retiro espiritual en la naturaleza. La naturaleza era nuestro rancho y el retiro espiritual era una fiesta llena de narcos. Había un político en particular, un señor que llegó a ser secretario de Estado en el gobierno federal, que hacía negocios directos con nosotros. No voy a decir su nombre completo, pero sus iniciales eran GH. Este tipo era intocable. Tenía conexiones hasta arriba. Nos ayudaba con información sobre operativos. Nos avisaba cuando la DEA o la PGR iban a moverse contra nosotros. A cambio, le pagábamos millones de dólares en efectivo. Lo conocí en persona 2 veces. La primera vez fue en 2016, en una casa de seguridad en Cuernavaca. Llegó solo, sin escoltas, manejando él mismo un Audi negro. Se sentó con mi papá y con el Mayo. Hablaron durante horas. Yo estaba ahí, pero no participé mucho, solo escuchaba. El tipo hablaba con una tranquilidad que daba miedo, como si estar reunido con los narcos más buscados de México fuera lo más normal del mundo. Señores, yo les cuido las espaldas en el DF. Ustedes solo tienen que asegurarse de que el dinero llegue a tiempo y de que no haya escándalos mediáticos que me salpiquen. Mi papá le entregó un maletín. Nunca supe cuánto había ahí, pero por el peso y el tamaño calculo que eran varios millones. El tipo lo agarró, lo puso en el asiento trasero de su carro y se fue. Así de descarado. Ese hombre ahora da conferencias sobre combate a la corrupción. Aparece en noticieros como analista político. Y nadie sabe que estuvo en nuestra nómina durante años. Los empresarios también eran parte del sistema. Teníamos alianzas con dueños de constructoras, de empresas de transporte, de gasolineras. Ellos nos ayudaban a lavar el dinero. Les comprábamos terrenos a precios inflados. Invertíamos en sus negocios. Usábamos sus empresas para mover la droga. A cambio, ellos se quedaban con un porcentaje y crecían sus imperios legales con dinero ilegal. Conocí a un empresario regiomontano, de esos que salen en la lista de los hombres más ricos de México, que básicamente construyó su fortuna inicial con nuestro dinero. Le prestamos como $20 millones en 2010 para un proyecto inmobiliario que estaba por quebrar.
Él lo rescató, lo hizo crecer y nos devolvió el dinero con intereses. Pero más importante, nos dio acceso a su infraestructura, sus bodegas, sus camiones, sus contactos en aduanas. Ese hombre ahora es considerado un ejemplo del emprendimiento mexicano. Da charlas motivacionales, tiene un libro de autoayuda, y todo empezó con dinero del narco. Pero no todo era fiestas y lujos. También estaba el lado oscuro que la gente no quiere ver. Las torturas, las desapariciones, las fosas clandestinas. Yo participé en varias sesiones de tortura. No porque me gustara, sino porque en este negocio tienes que demostrar que no eres débil, que puedes hacer lo que sea necesario. La primera vez que torturé a alguien tenía 19 años. Era un operador que nos había robado. Lo teníamos en un sótano de una casa de seguridad. Mis hermanos me dijeron que tenía que ser yo quien lo interrogara, que era mi prueba. Llegué con 2 sicarios. El tipo estaba amarrado a una silla, ya golpeado, sangrando. Le empecé a preguntar dónde estaba el dinero que se robó. No respondía. Solo lloraba y decía que no sabía de qué hablábamos. Uno de los sicarios me pasó un soplete, de esos que usan para soldar. Me dijo, quémalo. Yo agarré el soplete, lo prendí y se lo acerqué al brazo. El olor a carne quemada es algo que nunca olvidas. Dulce pero nauseabundo. El tipo empezó a gritar, a suplicar. Finalmente confesó dónde había escondido el dinero. Le disparé en la cabeza. Al abandonar aquel recinto subterráneo, mi organismo reaccionó con un fuerte rechazo físico. Sin embargo, tras repetir la experiencia en múltiples ocasiones, la respuesta fisiológica cesó. Desarrollé una tolerancia absoluta hacia los aspectos más intensos de nuestras operaciones. Las zonas de disposición final no registradas constituyen una faceta de esta industria que pocos están dispuestos a reconocer. Disponíamos de ubicaciones remotas en la región montañosa destinadas al depósito de los objetivos neutralizados. No se trataba de casos aislados. Las cifras eran significativas. Individuos cuyo paradero se desconoce permanentemente, situados en terrenos baldíos y sometidos a procesos químicos para alterar su estado material. Existen grupos familiares que persisten en la búsqueda de sus allegados sin posibilidad de obtener resolución, dado que la ubicación de dichos elementos es información restringida que solo nosotros poseemos. Reconozco haber autorizado el traslado y ubicación final de ciertos sujetos en esos puntos. Aunque no fue una cantidad masiva, hubo casos bajo mi gestión. Cada uno de esos expedientes representaba una vida humana con su propia narrativa. Alguien aguardaba su retorno. Simplemente dejaron de estar presentes, integrándose a las estadísticas regionales de personas no localizadas. Esa responsabilidad ocupa hoy mis pensamientos. Me pesa saber que hay madres, esposas, hijos, buscando a alguien que yo mandé matar y enterrar en una fosa sin nombre. Había también un lado del negocio que era particularmente retorcido: el tráfico de personas. Nosotros no nos dedicábamos principalmente a eso, pero controlábamos rutas y cobrábamos piso a los que sí lo hacían. Los coyotes, los polleros, los que pasaban migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos. Ellos tenían que pagar una cuota por usar nuestras rutas. Si no pagaban, los matábamos. Vi migrantes muertos tirados en el desierto porque el pollero no quiso pagar. Familias enteras, niños, todos muriendo de sed y calor tratando de llegar al sueño americano. Y nosotros éramos parte de ese sistema. No directamente, pero cobrábamos por permitir que pasara. Eso también me persigue. Saber que gente inocente, gente que solo buscaba una vida mejor, murió porque nosotros convertimos las rutas migratorias en un negocio más. Y luego estaba el fentanilo.
Ya lo mencioné antes, pero necesito explicar qué tan grande era esto. Para 2020, el fentanilo representaba como el 40% de nuestras ganancias. Producíamos toneladas. Teníamos químicos chinos que vivían en México enseñándonos las fórmulas exactas. Comprábamos los precursores químicos que llegaban en barcos desde Asia a puertos mexicanos. Puertos donde los funcionarios de aduanas estaban comprados. Los precursores llegaban etiquetados como productos industriales legales. Nadie los revisaba. Los llevábamos a laboratorios en Sinaloa y Durango. Ahí los convertíamos en fentanilo puro. Luego lo cortábamos. Lo prensábamos en pastillas que parecían oxicodona o Xanax y lo mandábamos a Estados Unidos. Las pastillas se vendían en las calles por $5, $10. Los gringos las compraban pensando que eran medicinas falsificadas. No sabían que una sola pastilla podía matarlos. Y nos mataban. Miles de gringos murieron. Adolescentes que compraban una pastilla en una fiesta. Adultos con dolor crónico que buscaban algo más barato que la medicina legal. Todos muertos por nuestro producto. Recuerdo una reunión donde discutimos el problema del fentanilo. No el problema moral, sino el problema de negocios. Los gringos se estaban muriendo tan rápido que estábamos perdiendo clientes. Literalmente discutimos cómo hacer el fentanilo menos letal para que los adictos duraran más tiempo comprando. Esa conversación pasó. Yo estuve ahí. Hablamos de seres humanos como si fueran unidades de ingreso. Si se mueren muy rápido, perdemos el mercado recurrente. Eso dijo alguien. Y todos asentimos como si tuviera sentido. Ahora que lo pienso me doy cuenta de qué tan enfermos estábamos. Qué tan desconectados de cualquier humanidad básica. Éramos monstruos. Yo era un monstruo. Y lo peor es que en ese momento no lo veía así. Lo veía como negocios, como estrategia, como supply and demand. La relación con otros cárteles también era complicada. Hubo periodos de paz y periodos de guerra. Con el cártel de Jalisco Nueva Generación, la relación siempre fue tensa. El Mencho, su líder, quería lo que nosotros teníamos. Quería ser el cártel dominante en México. Hubo varios intentos de negociación. Reuniones secretas donde se suponía que íbamos a dividir el territorio pacíficamente. Pero nunca funcionó. Siempre alguien traicionaba el acuerdo. Siempre había una ejecución que rompía la tregua. En 2017 estuvimos muy cerca de una guerra total. El CKJNG había matado a varios de nuestra gente en Jalisco. Nosotros matamos a varios de ellos en Sinaloa. Iba escalando. Finalmente hubo una reunión en Nayarit, terreno neutral. Fueron representantes de ambos lados. Yo no fui, pero mi hermano sí. Me contó que fue tenso. Todos armados, todos desconfiando. Llegaron a un acuerdo temporal. Cada quien se quedaba con sus plazas y no se metían con la gente del otro. El acuerdo duró como 6 meses. Luego todo volvió a la violencia. Con los Zetas la relación siempre fue de odio puro. Ellos eran diferentes, no seguían los códigos de la vieja escuela. Mataban civiles sin razón. Secuestraban, extorsionaban. Hacían cosas que incluso para nosotros eran demasiado. Sí, sé que suena hipócrita viniendo de mí. Pero había una diferencia. ¿Nosotros matábamos a gente del negocio? Ellos mataban a quien fuera. Cuando los Zetas entraron a Sinaloa en 2011 tratando de quitarnos territorio, la respuesta fue brutal. Juntamos fuerzas con otros cárteles. Algo casi sin precedente. El cártel del Golfo, que eran enemigos de los Zetas, coordinó con nosotros. Hubo operaciones conjuntas, balaceras masivas. En un mes matamos como a 100 Zetas en Sinaloa. Los sacamos completamente del estado. Fue una demostración de poder. Un mensaje claro. Sinaloa no se toca, pero todo ese poder
Toda esa violencia, todo ese control, finalmente no significó nada. Porque aquí estoy, en una celda en Chicago. Solo, sin poder, sin nada. Los gringos ganaron, siempre ganan. Por eso decidí entregarme, porque vi que no había futuro peleando. Mi papá peleó y está en una celda en Colorado. El Mayo Zambada finalmente fue capturado en 2024. Mis hermanos siguen libres, pero viviendo como fantasmas, escondiéndose, sabiendo que eventualmente los van a agarrar o los van a matar. Yo elegí terminar esto en mis términos. Elegí proteger a mi familia lo más que pude. Elegí confesar todo y al menos tener la conciencia un poco más limpia antes de morir aquí adentro. Mis hermanos me odian por eso. Me ven como un traidor. Pero ellos no entienden. No ven lo que yo vi, el final inevitable, la derrota segura. Yo solo aceleré lo que iba a pasar de todos modos. La vida en prisión te da mucho tiempo para pensar, demasiado tiempo. Aquí no hay distracciones, no hay fiestas, no hay negocios que atender, no hay gente que matar. Solo estás tú y tus recuerdos. Y créeme, mis recuerdos son una pesadilla constante. Cada noche cuando cierro los ojos veo caras. Caras de gente que maté. Caras de gente que ordené matar. Algunas las recuerdo claramente. Otras son borrosas. Pero todas están ahí, en mi cabeza, recordándome lo que fui, lo que hice. Hay una cara en particular que no puedo olvidar. Era un chavo joven, tendría como 23 años. Trabajaba para nosotros como halcón, de esos que vigilan las calles y avisan cuando ven movimientos sospechosos. Un día lo acusaron de estar pasando información a los federales. No había pruebas concretas, solo sospechas. Pero en este negocio, las sospechas son suficientes. Lo levantaron y me lo trajeron. Yo estaba en un rancho revisando unos cargamentos. Llegó esposado, golpeado, aterrado. Me juró por su madre, por sus hijos, que él nunca nos había traicionado, que era leal, que haría lo que fuera para probarlo. Lo miré a los ojos y vi la verdad. No estaba mintiendo. Era inocente. Pero ya lo habían traído frente a mí. Ya se había corrido la voz de que era un traidor. Si lo dejaba ir, iba a parecer que yo era débil, que perdonaba a los soplones. No podía permitir eso. Así que le disparé, un tiro en la cabeza. Cayó. Y yo seguí con mi día como si nada hubiera pasado. Esa noche me enteré que tenía 2 hijos pequeños, una niña de 5 años y un niño de 3. Quedaron sin padre por una acusación falsa, por mi paranoia, por mi necesidad de mantener una imagen de dureza. Eso me persigue más que cualquier otra cosa que hice, porque ese chavo era inocente y yo lo sabía, y lo maté de todos modos. Los meses después de mi captura fueron un proceso de deshumanización al revés. Durante años me había convertido en un monstruo. Había perdido cualquier capacidad de empatía, de remordimiento, de humanidad básica. Pero aquí en la cárcel, lentamente, empecé a recuperar algo de eso. Empecé a sentir de nuevo. Y sentir duele. Duele muchísimo. Porque cuando sientes, te das cuenta de la magnitud de lo que hiciste. No son números, no son estadísticas, son personas, familias destruidas, vidas arruinadas, y tú fuiste el responsable. Los fiscales me mostraron fotos durante los interrogatorios, fotos de escenas de crímenes de gente que yo había ordenado matar. Cuerpos descuartizados, gente colgada de puentes, fosas con decenas de cadáveres, y me preguntaban, ¿usted ordenó esto? Y yo tenía que responder que sí. Cada sí era como un cuchillo en el pecho, porque estaba admitiendo, no solo legalmente sino a mí mismo, lo que había hecho. También me mostraron estadísticas de muertes por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos. Gráficas que mostraban cómo las muertes se habían disparado en los años donde nosotros aumentamos la producción. Miles de puntos en un mapa.
Cada punto era una persona muerta. Adolescentes, adultos jóvenes, padres de familia, todos muertos por el producto que nosotros fabricamos y distribuimos. Me mostraron fotos de algunas víctimas. Un chavo de 16 años que compró una pastilla en su escuela pensando que era Xanax. Murió en su cuarto. Su mamá lo encontró en la mañana cuando fue a despertarlo para ir a la escuela. Una mujer de 30 años, madre soltera de 2 niños, que tomó una pastilla para el dolor de espalda. ¿Nunca despertó? Sus hijos quedaron huérfanos. Un veterano de guerra con PTSD, que buscaba algo para calmar su ansiedad. Murió solo en su departamento. Su cuerpo lo encontraron 3 días después. Cada foto, cada historia, era un golpe. Y había miles, decenas de miles, todos muertos por nuestro fentanilo. El fiscal me preguntó una vez, ¿cómo puede vivir con eso? ¿Cómo puede dormir sabiendo que mató a toda esa gente? Y honestamente no supe qué responder, porque cuando lo estaba haciendo no pensaba en ellos como gente. Pensaba en kilos, en dólares, en mercado. Ahora que pienso en ellos como personas, no puedo vivir con eso. No duermo bien. Tengo pesadillas constantes. Me despierto sudando, con el corazón acelerado, viendo las caras de los muertos. Los médicos de la prisión me dieron pastillas para dormir, pero no ayudan mucho. ¿Cómo vas a dormir tranquilo cuando tienes decenas de miles de muertos en tu conciencia? Mi proceso legal está avanzando lentamente. Los abogados dicen que por cooperar con la fiscalía puedo obtener una sentencia reducida. Pero todos sabemos que eso es relativo. En lugar de cadena perpetua más 300 años, tal vez me den 30 o 40. Voy a morir aquí de todos modos. Tengo 35 años. Para cuando salga, si es que salgo, voy a ser un viejo. ¿Y para qué? Para salir a un mundo donde todos me odian, donde soy el traidor que delató a su familia, donde las familias de mis víctimas querrán venganza, donde los restos del cártel querrán matarme. No hay vida después de esto. Esto es mi tumba. Esta celda de 2 por 3 metros es donde voy a pasar el resto de mi existencia. Mis hijos me escriben a veces. Tengo 4 hijos con 3 mujeres diferentes. El mayor tiene 12 años. El menor tiene 5. Les escribo cartas tratando de explicarles que papá cometió errores, que hizo cosas muy malas, que ahora está pagando por esas cosas. Pero ¿cómo le explicas a un niño de 5 años por qué su papá está en la cárcel y nunca va a salir? ¿Cómo le dices a un adolescente de 12 que su padre es un asesino en masa? Que todo el dinero que usaron para vivir bien venía de la muerte y el sufrimiento de otros. Mi hijo mayor me escribió hace unos meses. Me preguntó si era verdad todo lo que decían en las noticias. Si yo realmente había matado a tanta gente. Si había vendido drogas que mataron a miles. Estuve 3 días mirando esa carta sin saber qué responder. Finalmente le escribí la verdad. Sí, hijo. Todo es verdad. Tu papá hizo cosas terribles y ahora está pagando por ellas. Pero quiero que sepas que nada de lo que hice fue culpa tuya. Tú eres inocente. Tú puedes ser mejor que yo. Debes ser mejor que yo. No sé si le llegó esa carta. No he recibido respuesta. Mi mamá viene a visitarme cada 2 meses. Es el único contacto real que tengo con el mundo exterior. Las visitas son en una sala con vidrios separándonos. Hablamos por teléfono, viéndonos a través del cristal. Ella siempre llora. Me dice que reza por mí, que me perdona, que Dios me va a perdonar. Yo no sé si creo en Dios, pero si existe, no creo que me vaya a perdonar. No después de todo lo que hice. Mi mamá también me cuenta cómo está la familia. Mis hermanos siguen libres, pero cada vez más acorralados. El cerco se cierra. Es cuestión de tiempo para que los agarren. El cártel está fragmentado. Ya no es el imperio que fue.
Los gringos desmantelaron gran parte de la estructura usando la información que yo les di. Esa también es mi culpa. Traicioné a mi familia, a mi gente, para salvar mi pellejo. Mi mamá no me juzga por eso. Dice que cualquier madre hubiera querido que su hijo hiciera lo mismo. Que salvar tu vida es lo más importante. Pero yo sé que no todos piensan así. Hay días donde pienso en suicidarme. Días donde el peso de todo es demasiado. Donde la culpa me aplasta. Donde pienso que el mundo sería mejor si yo no existiera. Estuve en vigilancia de suicidio 2 veces. La primera vez fue como a los 6 meses de llegar. Había hecho una soga con sábanas. Iba a colgarme de la litera. Un guardia me vio y dio la alerta. Me pusieron en una celda especial, sin nada con que puedas lastimarte. Te dan una bata especial que no puedes rasgar. Te vigilan cada 15 minutos. Es como estar en un acuario. Todos te miran. Estuve ahí 2 semanas. Un psicólogo venía a hablar conmigo todos los días. Me preguntaba por qué quería matarme. Le dije la verdad. Porque no merezco vivir. Porque maté a demasiada gente. Porque destruí demasiadas vidas. Él me decía las frases típicas de psicólogo. Que todos merecemos una segunda oportunidad. Que el suicidio es una solución permanente a un problema temporal. Pero mi problema no es temporal. Mi problema es permanente. Yo soy un asesino en masa. Eso no cambia. No hay redención para lo que hice. La segunda vez que estuve en vigilancia de suicidio fue hace como 8 meses. Había recibido una carta de la mamá de uno de los chavos que maté. Una carta llena de dolor. Me contaba cómo su hijo era un buen chavo, cómo estaba estudiando para ser ingeniero, cómo tenía toda una vida por delante y cómo yo se la quité por una sospecha sin fundamento. Me maldecía. Me decía que ojalá me pudriera en el infierno, que ojalá sintiera una fracción del dolor que ella sentía todos los días. Esa carta me destrozó. Esa noche me corté las venas con un pedazo de metal que había arrancado de la cama. No corté profundo. Creo que en el fondo no quería realmente morir. Solo quería sentir dolor físico para distraerme del dolor mental. Un guardia me encontró. Me llevaron a la enfermería. Me cosieron y de vuelta a vigilancia de suicidio. Ahora tomo medicamentos antidepresivos, tomo ansiolíticos, tomo pastillas para dormir. Soy un zombi químico. Pero al menos ya no pienso tanto en matarme. Los otros presos me tratan como basura. En la cárcel hay una jerarquía. Los que están por delitos violentos como asesinato o asalto tienen cierto respeto. Los que están por drogas también. Pero los soplones, los informantes, los cooperadores están hasta abajo. Son menos que nada. Me han gritado rata más veces de las que puedo contar. Me han escupido. Me han amenazado. Por eso estoy en aislamiento. Es más seguro. Pero también es más solitario. Paso 23 horas al día solo. 1 hora afuera en un patio donde no hay nadie más. Es como vivir en una tumba. Una tumba donde estás vivo pero muerto al mismo tiempo. A veces me pregunto cómo hubiera sido mi vida si hubiera tomado decisiones diferentes. Si cuando tenía 15 años y vi esa primera oportunidad de entrar al negocio, hubiera dicho que no. Si hubiera estudiado. Si me hubiera ido de Sinaloa. Si hubiera elegido ser normal. Pero sé que eso es fantasía. No había opción real. Cuando naces con el apellido Guzmán en Sinaloa, tu destino está escrito. O te metes al negocio o terminas muerto por no meterte. No hay tercera opción. Mi única decisión real fue cómo terminar. Y elegí entregarme. Elegí confesar. Elegí tratar de salvar a mi familia, aunque eso significara traicionar todo lo demás. No sé si fue la decisión correcta, pero fue mi decisión. Y ahora vivo, o más bien sobrevivo, con las consecuencias. El punto de quiebre real.
El momento donde todo empezó a desmoronarse de verdad fue en 2022. Ya llevábamos años corriendo, escondiéndonos, cambiando de ubicación constantemente. Pero ese año fue diferente. La presión se volvió insoportable. Los gringos habían puesto recompensas millonarias por nosotros. 5 millones de dólares por mi cabeza. 10 millones por la de mis hermanos. Con ese tipo de dinero, hasta tu gente más leal empieza a pensar en traicionarte. Y eso fue exactamente lo que pasó. Empezaron las filtraciones. Información muy específica que solo gente de nuestro círculo íntimo podía saber. ¿Dónde íbamos a estar? ¿En qué casa? ¿Con cuántos escoltas? Operativos que llegaban exactamente al lugar correcto en el momento correcto. Escapamos por pelos como 5 veces en 2 meses. Cada vez era más cerca. Cada vez el cerco era más apretado. La paranoia nos estaba comiendo vivos. Dejamos de confiar en todos. En los escoltas, en los operadores. Hasta entre nosotros los hermanos empezamos a vernos con desconfianza. Yo dormía con mi pistola en la mano. Literalmente. Cada ruido me despertaba. Cada sombra era un enemigo potencial. Vivir así no es vivir. Es existir en un estado constante de terror. Mis hermanos y yo tuvimos una reunión en marzo de 2022. Fue en un rancho en la sierra de Badiraguato, uno de los últimos lugares donde nos sentíamos relativamente seguros. Llegamos por separado, cada uno con su convoy de seguridad. Cuando nos juntamos, la tensión era palpable. Iván se veía acabado. Había bajado como 20 kilos. Tenía ojeras profundas. Alfredo no estaba mejor. Fumaba sin parar, nervioso, paranoico. Yo tampoco estaba bien. Todos estábamos al límite. Discutimos qué hacer. Iván quería seguir peleando. No podemos rendirnos. Somos los hijos del Chapo. Nos rendimos y todo lo que construyó mi papá se va a la mierda. Alfredo estaba de acuerdo. Yo era el único que veía las cosas diferente. Les dije lo que pensaba. Carnales, esto no tiene para dónde. Nos van a agarrar o nos van a matar. Es cuestión de tiempo. Tal vez deberíamos negociar, entregarnos con condiciones, proteger a la familia. Se enojaron. Me gritaron. Me dijeron cobarde. Me dijeron que estaba traicionando la memoria de mi papá. La reunión terminó mal. Cada quien se fue por su lado. Y yo salí de ahí sabiendo que había tomado mi decisión. Me iba a entregar, con o sin el apoyo de mis hermanos. Las semanas después de esa reunión fueron las más oscuras de mi vida. Estaba completamente solo en mi decisión. No podía hablar con nadie. Si mis hermanos se enteraban de lo que estaba planeando, me iban a matar ellos mismos. Empecé a hacer contactos discretos, a través de abogados, de intermediarios, mandando mensajes codificados a la DEA. El ratón quiere hablar. El ratón tiene información. El ratón está dispuesto a cooperar. Las primeras respuestas fueron de desconfianza. Los gringos pensaban que era una trampa, que los íbamos a emboscar. Tuve que darles pruebas de buena fe. Les di información sobre un cargamento grande de fentanilo que iba a cruzar por Tijuana. Lo interceptaron. Arrestaron a los operadores. Perdimos como 2 millones de dólares en producto. Pero les demostré que hablaba en serio. Las negociaciones tomaron meses. Yo pedía garantías de seguridad para mi familia, específicamente para mi mamá y mis hijos, que no los fueran a tocar, que pudieran vivir tranquilos. Los gringos querían información completa, nombres, rutas, estructuras, cuentas bancarias, propiedades, todo. Yo accedí a dar todo, no porque quisiera joder a mi familia, sino porque vi que era la única forma de salir vivo de esto y de proteger a los que más me importaban. Cada mensaje que mandaba, cada pieza de información que daba, me sentía como Judas, traicionando a los míos por 30 monedas de plata. Pero seguí adelante.
porque no veía otra salida. Durante ese tiempo también empecé a reflexionar sobre todo lo que había hecho, todas las muertes, toda la destrucción, y me di cuenta de algo terrible. No había servido para nada. Todo ese poder, toda esa violencia, todo ese dinero. ¿Para qué? Mi papá estaba en prisión, muchos de mis tíos y primos estaban muertos o presos. Yo iba camino a lo mismo. ¿Qué habíamos logrado realmente? Nada. Solo una estela de muerte y sufrimiento. No habíamos construido nada. No habíamos dejado ningún legado positivo. Solo destrucción. Y yo había sido parte de eso. Había contribuido activamente a esa destrucción. Por primera vez en mi vida sentí algo parecido al arrepentimiento real. En noviembre de 2022, las cosas se aceleraron. Uno de nuestros operadores más importantes fue capturado en Guadalajara. Un tipo que sabía demasiado. Demasiados nombres, demasiadas ubicaciones. Empezó a cooperar inmediatamente. Y una de las cosas que dijo fue que había un traidor entre los chapitos, que alguien estaba filtrando información a los gringos. No sabía quién, pero sabía que existía. Cuando esa información llegó a mis hermanos, se desató la cacería de brujas. Empezaron a interrogar a todos, a escoltas, operadores, contadores, a torturar gente buscando al traidor. Mataron a varios solo por sospecha. Yo sabía que era cuestión de tiempo para que las sospechas cayeran sobre mí. Tenía que acelerar mi plan. Le mandé un mensaje final a mis contactos con la DEA. Tienen 2 semanas. O me sacan o me matan mis propios hermanos. Eso los motivó. Empezaron a coordinar con el gobierno mexicano. Un operativo rápido, efectivo, que me capturara antes de que mi familia se diera cuenta de lo que estaba pasando. Me dieron una fecha, 5 de enero de 2023. Me dijeron dónde tenía que estar. Una casa en Jesús María. Les di la ubicación exacta. Les dije cuántos escoltas iba a tener. Les dije que iba a haber resistencia porque mis escoltas no sabían nada del plan. Les pedí que trataran de no matarlos, que solo hacían su trabajo. No sé si cumplieron con eso. Los días previos al 5 de enero fueron surrealistas. Sabía que eran mis últimos días de libertad, mis últimos días en México, mis últimos días como Ovidio Guzmán, el narco. Después de eso iba a ser solo un número de preso. Visité a mi mamá sin decirle nada. La abracé más tiempo de lo normal. Ella me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo estaba cansado. Vi a mis hijos, jugué con ellos. Les dije que los amaba. Ellos no sabían que era la última vez que iban a ver a su papá libre. Me despedí de lugares, del rancho donde había pasado tantos momentos, de Culiacán, de Sinaloa. Sabía que nunca los iba a volver a ver. La noche del 4 de enero casi no dormí. Estaba en la casa de Jesús María con 6 escoltas. Chavos jóvenes, leales, que hubieran dado su vida por mí sin dudarlo. Y yo los estaba traicionando. Los estaba poniendo en peligro sin que lo supieran. Esa culpa me comía. Pero ya no había vuelta atrás. Como a las 5 de la mañana empecé a escuchar helicópteros a lo lejos. Los escoltas se pusieron alertas. Agarraron sus armas. «Patrón, hay movimiento. Puede ser un operativo». Yo solo asentí. Dije algo como, «Prepárense, pero no disparen a menos que sea necesario». Sabía que iban a disparar de todos modos. Es su entrenamiento, su instinto. Y así fue. Los militares llegaron en masa. Decenas de elementos. Bloquearon todas las salidas. Gritaron por los altavoces que nos rindiéramos. Mis escoltas respondieron con fuego. La balacera fue intensa. Yo me refugié en un cuarto como me habían dicho los gringos que hiciera. Escuchaba las explosiones, las ráfagas. Escuchaba los gritos de mis escoltas. Uno de ellos murió. Lo supe después.
un chavo de 22 años con una esposa embarazada. Murió protegiéndome sin saber que yo había arreglado todo. Esa muerte está en mis manos, tanto como si yo mismo le hubiera disparado. Cuando los militares entraron, no me resistí. Levanté las manos. Me tiré al suelo. Me esposaron. Me arrastraron afuera. Había cámaras de noticieros por todos lados. El gobierno mexicano quería que todo el mundo viera la captura del hijo del Chapo. Me subieron a un helicóptero. En el vuelo a Ciudad de México, uno de los militares me reconoció. Ratón, pensé que eras más verga. Te entregaste como perra. No le respondí, porque tenía razón. Me había entregado. Había hecho exactamente eso. Y todos lo iban a saber. Las noticias explotaron. Capturan a Ovidio Guzmán, el ratón. Fotos mías esposado, siendo bajado del helicóptero. Videos de la balacera. Análisis de expertos hablando de cómo esto era un golpe al cártel de Sinaloa. Pero lo que más me dolió fue la reacción de mi familia. Mi mamá llorando en una entrevista. No sé qué le van a hacer a mi hijo. Mis hermanos mandando comunicados diciendo que iban a rescatarme. Pero yo sabía que no iba a haber rescate, porque en menos de 72 horas me iban a extraditar a Estados Unidos. Y una vez ahí, no hay rescates posibles. La extradición fue rápida, inusualmente rápida. Normalmente toma meses, años a veces. La mía tomó 3 días. El gobierno mexicano quería sacarme del país antes de que hubiera otro Culiacanazo, antes de que el cártel intentara liberarme de nuevo. Me subieron a un avión con agentes de la DEA, vuelo directo a Chicago. Durante el vuelo, uno de los agentes me habló. Ovidio, hiciste lo correcto. Vas a salvar vidas con la información que nos des. No le respondí, porque no estaba seguro de que hubiera hecho lo correcto. Solo sabía que había hecho lo único que podía hacer. Me había rendido. Había aceptado mi derrota. Y ahora iba a pagar el precio. Cuando el avión aterrizó en Chicago, supe que mi vida anterior había terminado. Ya no era el ratón, ya no era el hijo del Chapo, ya no era un narco poderoso. Era un preso, un informante, un traidor, y eso era lo único que iba a hacer por el resto de mi vida. Llevo más de 2 años en esta celda. 2 años que se sienten como 20. 2 años donde he tenido que enfrentar lo que realmente soy. No la imagen que proyectaba, no el personaje del hijo del Chapo, sino el hombre real detrás de todo eso. Y ese hombre es un monstruo, un asesino, un cobarde que se rindió cuando las cosas se pusieron difíciles. Los primeros meses en Chicago fueron un proceso de desintegración. Física y mentalmente me estaba cayendo a pedazos. Perdí como 15 kilos. No comía. Apenas dormía. Las pesadillas eran constantes. Soñaba con todos los muertos. Con sus caras mirándome, acusándome, pidiéndome respuestas que no tenía. Me despertaba gritando. Los guardias venían corriendo pensando que alguien me estaba atacando. Pero el ataque venía de adentro. De mi propia conciencia que finalmente había despertado después de años de estar dormida. Las sesiones con los fiscales fueron brutales, no físicamente. Nadie me torturó, nadie me golpeó. Pero emocionalmente fue una tortura sistemática. Me hacían revivir cada crimen, cada ejecución, cada decisión que tomé que resultó en la muerte de alguien. Me mostraban fotos. Me leían testimonios de familias destruidas. Me ponían grabaciones de llamadas interceptadas donde yo ordenaba muertes con la misma frialdad con la que alguien ordena una pizza. Escuchar mi propia voz diciendo, quiébrenlo y tiren el cuerpo donde lo encuentren, fue devastador. Porque ese era yo. Ese monstruo en la grabación era yo. Les conté todo, absolutamente todo. Los nombres que querían, las rutas, los métodos para lavar dinero, las propiedades, las cuentas bancarias en paraísos fiscales.
los políticos que estaban en nuestra nómina, los empresarios que nos ayudaban, los militares y policías corruptos. Todo. Cada sesión duraba horas. Salía mentalmente destruido. Mi abogado me decía que estaba haciendo lo correcto, que esto iba a reducir mi sentencia. Pero yo sabía la verdad. No lo hacía por reducir mi sentencia. Lo hacía porque finalmente quería confesar. Quería que alguien supiera todo lo que había hecho. Quería sacarlo de adentro porque me estaba matando por dentro. La información que di llevó a docenas de arrestos. Operadores del cártel cayeron. Políticos fueron investigados. Empresarios perdieron sus negocios. Rutas fueron desmanteladas. Toneladas de droga fueron interceptadas. El cártel de Sinaloa se debilitó significativamente. Y yo fui el responsable de eso. Traicioné a todos. A mi familia, a mi gente, a mi organización. Los narcos me llaman sapo, rata, traidor. Y tienen razón. Soy todo eso. No voy a justificarme diciendo que lo hice por un bien mayor. Lo hice por mí, para salvar mi pellejo, para proteger a mi familia inmediata, aunque eso significara destruir todo lo demás. Fue egoísmo puro. Mis hermanos finalmente mandaron un mensaje claro, a través de abogados, porque comunicación directa ya no había. Ovidio Guzmán López ya no es parte de esta familia. Es un traidor y un cobarde. Si algún día sale de prisión, será ejecutado. Esas palabras vinieron de Iván, mi hermano mayor, el que me había enseñado el negocio, el que me había protegido cuando era niño. Ahora me quería muerto. Y lo entiendo. En el mundo del narco lo que hice es imperdonable. Cooperar con el enemigo. Delatar a los tuyos es la traición máxima. Merezco su odio. Lo acepto. Mi mamá es la única que no me abandonó. Sigue escribiéndome. Sigue visitándome cuando puede. Me dice que soy su hijo sin importar qué haya hecho. Que una madre nunca deja de amar a su hijo. Sus cartas son lo único que me mantiene con ganas de seguir viviendo. Porque sin ellas no tendría ninguna razón. Me cuenta de mis hijos, de cómo están creciendo, de cómo preguntan por mí. Les miento en mis cartas. Les digo que papá cometió errores, pero que está tratando de ser mejor, que algún día van a entender. Pero sé que no van a entender. ¿Cómo van a entender que su papá fue un narcotraficante asesino que luego traicionó a todos? Van a crecer avergonzados de su apellido. Van a cambiar de nombre probablemente. Van a tratar de borrar cualquier conexión conmigo, y es lo mejor que pueden hacer. El juicio todavía no tiene fecha definitiva. Los abogados dicen que por mi cooperación extensiva probablemente voy a recibir una sentencia entre 25 y 30 años. Con buen comportamiento podría salir en 20. Voy a tener 55 años. Un viejo. Sin familia. Sin dinero porque todo está confiscado. Sin país porque México no me va a querer de vuelta y Estados Unidos me va a deportar. Sin futuro. Básicamente voy a salir a morir afuera en lugar de adentro. No hay diferencia real. He tenido mucho tiempo para pensar en qué salió mal. ¿Dónde fue el momento exacto donde mi vida se desvió hacia este camino? Y honestamente creo que nunca hubo un momento específico. Fue una serie de decisiones pequeñas. Cada una parecía lógica en su momento. Entrar al negocio familiar. Hacer mi primera entrega. Dar mi primera orden de ejecución. Matar por primera vez con mis propias manos. Cada paso parecía natural, inevitable. Pero todos juntos me llevaron a convertirme en esto, en un monstruo responsable de miles de muertes. Si pudiera regresar el tiempo, no sé qué haría diferente. Es fácil decir ahora que hubiera elegido otra vida. Pero cuando tienes 15 años y ves el poder, el dinero, el respeto que tiene tu padre, cuando ves que todos lo admiran, que todos lo temen, que puede hacer lo que quiera,
Es imposible no querer ser como él. Imposible no entrar al negocio. El error de mi padre y el error de todos nosotros fue creer que esto podía durar para siempre. Que podíamos ser más poderosos que los gobiernos, más astutos que la DEA, inmortales. Pero nadie es inmortal en este negocio. Todos caen eventualmente, muertos o presos, sin excepción. El fentanilo fue probablemente nuestro mayor error, no moralmente, porque en términos morales todo lo que hicimos estuvo mal. Pero estratégicamente, el fentanilo mató a tantos estadounidenses que los gringos no tuvieron más opción que venir por nosotros con todo. Si nos hubiéramos quedado con coca y cristal, si no hubiéramos empezado a producir algo tan letal, tal vez las cosas hubieran sido diferentes. Pero queríamos más ganancias. Siempre queríamos más. Y esa ambición nos destruyó. Ahora vivo en una rutina mecánica. Me despierto a las 6 de la mañana cuando prenden las luces. Desayuno la comida horrible de la prisión. Tengo 1 hora de ejercicio en un patio diminuto. Regreso a mi celda. Leo. Escribo cartas. Como. Leo más. Ceno. Duermo. Y repito. Día tras día. Sin variación. Sin sorpresas. Esta es mi vida ahora. Y va a ser mi vida por las próximas 2 décadas mínimo. A veces pienso que hubiera sido mejor morir en alguna balacera. Salir con todo como se supone que debe salir un narco. Morir joven y violento, pero al menos morir con dignidad. En lugar de esto, vivir como traidor, como rata, como el hijo del Chapo que se rajó cuando las cosas se pusieron difíciles. Pero luego pienso en mis hijos, en que si hubiera muerto en una balacera estarían huérfanos completamente. Al menos ahora pueden escribirme. Pueden saber que su papá está vivo aunque esté en prisión. Pueden hacerme preguntas cuando sean mayores. Puedo tratar de explicarles, aunque sé que no hay explicación que justifique lo que hice. Esa es la única razón por la que sigo adelante. Por ellos. Para que algún día puedan entender que su papá, a pesar de todo, los amó. Que todo lo que hice al final, entregarme, cooperar, traicionar a todos, lo hice pensando en protegerlos a ellos. He aprendido cosas aquí en prisión. He leído más en 2 años que en toda mi vida anterior. Libros de historia, de filosofía, novelas. Tengo mucho tiempo. Estudié para sacar mi GED, el equivalente gringo de la preparatoria. Aprobé. Ahora estoy tomando clases de universidad por correspondencia. ¿Estudiando qué? Te preguntarás. Psicología. Quiero entender cómo funciona la mente humana. Cómo alguien puede convertirse en lo que yo me convertí. Cómo la empatía se apaga. Cómo la violencia se normaliza. Cómo llegas al punto donde matar a alguien no significa nada. Necesito entenderlo. Necesito entenderme a mí mismo. También he hablado con otros presos. Aquí hay de todo. Asesinos en serie, violadores, otros narcos, estafadores. Todos hemos hecho cosas terribles. Pero lo interesante es que casi ninguno se considera malvado. Todos tenemos justificaciones. Todos tenemos excusas. Lo hice porque me traicionaron. Lo hice porque necesitaba el dinero. Lo hice porque así me criaron. Pero al final del día son solo excusas. Todos tomamos decisiones. Y yo decidí matar. Decidí vender drogas que mataban. Decidí torturar. Cada decisión fue mía. Nadie me obligó. Pude haber dicho que no en cualquier momento, pero no lo hice. Y ahora pago las consecuencias. Si alguien está leyendo esto, si de alguna forma esta confesión llega a gente que está empezando en este mundo o que está pensando en entrar, quiero decirles algo. No vale la pena. Nada de lo que este negocio te ofrece vale la pena. El dinero se acaba. El poder es temporal. El respeto es solo miedo disfrazado. Y al final terminas muerto, en prisión o traicionando a todos. No hay finales felices en el narco. Ninguno.
Todos los que entramos sabemos cómo va a terminar, pero pensamos que nosotros vamos a ser la excepción, que nosotros somos más inteligentes, más astutos. Pero no es cierto. Nadie se salva. Mi papá está en ADX Florence, la prisión de máxima seguridad en Colorado. Lo llaman el Alcatraz de las Rocallosas. 23 horas al día en aislamiento, sin contacto con otros presos, sin visitas casi. Va a morir ahí. Probablemente ya está muriendo. Tiene como 67 años y su salud está deteriorada. Mi hermano mayor va a ser capturado eventualmente. Alfredo también. El Mayo Zambada finalmente cayó en 2024. Todos caemos. Y todos terminamos igual, en una celda, solos. Arrepentidos o no, pero solos. Ese es el verdadero final del narco. No las mansiones que muestran en las series, no las fiestas con artistas, no el poder. El final real es una celda de 2 por 3 metros donde te pudres lentamente, mientras todos los que dijeron ser tus amigos te olvidan o te traicionan. Yo traicioné primero. Esa es mi cruz. No puedo culpar a nadie más. Pero lo hice porque vi que no había salida. Y prefiero vivir como traidor que morir como héroe de una causa que no tiene sentido. El narco no es una causa noble. No estamos peleando por ideales. No estamos defendiendo a nuestra gente. Estamos matando por dinero, envenenando a nuestros países y a países extranjeros por dinero. No hay honor en eso. No hay gloria. Solo hay muerte, destrucción y al final, celdas vacías donde te das cuenta de que todo fue por nada. Esta es mi confesión, la verdad completa. Ovidio Guzmán López, el ratón, el hijo del Chapo que se rajó. El narco que traicionó a su familia para salvar su pellejo. El asesino que finalmente despertó y se dio cuenta del monstruo en el que se había convertido. No espero perdón. No lo merezco. No de las familias de mis víctimas. No de mi familia. No de Dios si es que existe. Solo espero que mi historia sirva de advertencia. Que alguien la lea y decida no entrar a este infierno. Porque eso es lo que es. Un infierno. Y yo voy a arder en él por el resto de mi vida y probablemente por toda la eternidad después de mi muerte. Me lo merezco. Por cada vida que quité, por cada familia que destruí, por cada gota de sangre que derramé. Me lo merezco todo y más.